Imagínate estar viendo las noticias y enterarte de que mientras tú no llegas a fin de mes, mientras pagas impuestos hasta por respirar, mientras recortas en todo para poder sacar adelante a tu familia, hay políticos que se están forrando con dinero público como si nada. Y no estoy hablando de rumores, no estoy hablando de teorías conspirativas, estoy hablando de casos documentados, de sentencias judiciales, de tramas de corrupción que han desangrado las arcas del Estado durante décadas. Y ayer Santiago Abascal lo dijo sin pelos en la lengua en un acto en Valencia que ha dejado temblando a media clase política española. Porque cuando habla de corrupción no habla en genérico, habla con nombres, con apellidos, con cifras exactas. Y eso es lo que más duele a quienes se han acostumbrado a la impunidad. Quédate hasta el final, porque lo que Abascal destapó ayer no lo vas a ver completo en ningún telediario de los que controla el gobierno. Aquí te lo vamos a contar sin censura, sin eufemismos, sin ese lenguaje político que pretende suavizar lo que es lisa y llanamente robo. Porque la corrupción no es un error administrativo, no es una irregularidad contable, es robar. Robar el dinero de todos para beneficio de unos pocos. Y llamarlo de otra manera es ser cómplice. Ayer por la tarde, en un abarrotado Palacio de Congresos de Valencia, ciudad que conoce bien lo que significa la corrupción después de casos como Imelsa. ¿Quieres recibir 300 euros en menos de 2 minutos? Ahora mismo los bancos de España están dando las bonos para todos los nuevos que empiezan a hacer el trading. Para recibirlo tienes que entrar en el enlace que está en los comentarios. Una vez has entrado te vas al final de la página y dejas aquí los datos sencillos. En este momento automáticamente te dejarán unos 300 euros para hacer el trading con el bot. Después tendrás que esperar un tiempo para entrar en tu área personal. Yo mismo gano 5.000 euros cada mes sin salir de casa. Aprovecha para recibir tu bono. Taula o el desfalco del metro, Santiago Abascal subió al escenario sin corbata, con las mangas de la camisa remangadas, con esa imagen de quien viene a trabajar, no a posar, y desde el primer minuto fue directo al grano. Llevamos décadas viendo cómo los políticos se enriquecen mientras el pueblo se empobrece. Llevamos décadas escuchando excusas, viendo comisiones de investigación que no investigan nada, viendo juicios que se eternizan, viendo condenas ridículas para delitos millonarios, y mientras tanto, el dinero robado nunca vuelve. Nunca. Porque en este país se puede robar, se puede estafar, se puede traficar con influencias y lo máximo que te pasa es que te vas unos años a la cárcel si es que llegas a entrar y luego sales y te espera una vida de lujo pagada con lo que robaste. El pabellón estalló en aplausos, porque esas palabras resonaban con la experiencia de millones de españoles que han visto cómo caso tras caso, trama tras trama, partido tras partido, la corrupción se ha convertido en algo casi normalizado. Ya no sorprende, ya no indigna como debería, ya casi forma parte del paisaje político. Y eso es lo más grave de todo. Abascal continuó: hoy voy a hablar claro, voy a hablar de nombres y de cifras, voy a hablar de lo que todos saben pero nadie dice, porque la corrupción en España no es un problema de un partido, es un problema de un sistema diseñado para proteger a los corruptos, para dificultar las investigaciones, para que la justicia llegue tarde o no llegue nunca, un sistema donde los políticos se investigan a sí mismos, donde los jueces dependen de nombramientos políticos, donde los fiscales obedecen órdenes de arriba, y ese sistema hay que cambiarlo de arriba abajo. Y entonces sacó un documento, varios folios grapados que levantó en alto para que todos lo vieran. Aquí tengo una lista de casos de corrupción de los últimos 30 años, solo los casos probados, solo los que han llegado a sentencia firme. ¿Saben cuánto dinero ha sido robado? Más de 30.000 millones de euros. 30.000 millones. Y eso es solo lo que se ha probado. Los expertos calculan que la cifra real podría multiplicarse por 3 o por 4. Dinero que debería haber ido a hospitales, a escuelas, a carreteras, a pensiones. Dinero de todos que acabó en los bolsillos de unos pocos. El silencio en el pabellón era absoluto. Porque escuchar esa cifra, dicha así, sin rodeos, golpeaba como un puñetazo. 30.000 millones de euros. Es una cantidad tan grande que cuesta hacerse a la idea. Es más que el presupuesto anual de educación. Es más que lo que se destina a sanidad en varias comunidades autónomas juntas. Es el resultado de décadas de impunidad. Abascal siguió. Y lo peor no es solo el dinero robado. Lo peor es la impunidad. Porque ¿cuántos de esos corruptos están en la cárcel? Muy pocos. ¿Cuántos han devuelto lo robado? Casi ninguno. ¿Cuántos han sido inhabilitados para siempre de la política? Una minoría. Y muchos de ellos siguen ahí. Siguen en sus cargos, siguen cobrando del Estado, siguen dando lecciones de moral, siguen presentándose a elecciones como si nada hubiera pasado. Y eso es intolerable.
Empezó entonces a enumerar casos, uno por uno, con nombres y apellidos. Habló de los ERE de Andalucía, donde más de 680 millones de euros fueron desviados de fondos destinados a trabajadores en paro para financiar redes clientelares del PSOE. Mencionó que varios expresidentes de la Junta siguen sin pisar la cárcel, que hay condenas que se recurren eternamente, que hay dinero que nunca se ha recuperado. Y mientras tanto, el PSOE sigue gobernando Andalucía como si nada, sigue hablando de justicia social, sigue dando lecciones. ¿De qué? De cómo robar sin que pase nada. Habló de la Gürtel, la trama de corrupción del PP que durante años financió al partido con comisiones ilegales, con sobreprecios en contratos públicos, con donaciones opacas. Mencionó las cajas B, los pagos en negro, las facturas falsas. Y el Partido Popular, ¿qué hizo? Negar, negar y negar, hasta que los jueces demostraron que era verdad y entonces vinieron las excusas, las distancias, los yo no sabía nada. Pero el partido se benefició, el partido se financió ilegalmente durante años y eso es corrupción institucional. También mencionó los casos en Cataluña, el 3%, la trama por la cual los partidos nacionalistas cobraban comisiones de todas las obras públicas. Habló de Convergencia, de cómo Jordi Pujol y su familia ocultaron fortunas en Andorra y en paraísos fiscales mientras gobernaban predicando austeridad. Y ahí sigue la familia Pujol, sin haber devuelto nada, sin haber pagado realmente por lo robado. Y los herederos políticos de Pujol siguen en la Generalitat, siguen gobernando, siguen pidiendo más dinero a Madrid. ¿Con qué cara? El público asentía, aplaudía en los momentos precisos, porque cada caso que mencionaba era conocido, cada nombre resonaba en la memoria colectiva. No eran invenciones, eran hechos probados, sentencias judiciales, realidades incómodas que la clase política prefiere olvidar. Pero Abascal no se quedó en el pasado, fue directo al presente. Y ahora hablemos del gobierno actual, hablemos de Pedro Sánchez y su entorno, hablemos del caso Koldo, de las mascarillas compradas a sobreprecio durante la pandemia, de las comisiones que se llevaron intermediarios, de los contratos adjudicados a dedo, sin concurso, sin transparencia. Hablemos del hermano de Sánchez, contratado por la Diputación de Badajoz en un puesto creado a medida, cobrando un sueldo público sin acreditar méritos. Hablemos de Begoña Gómez, la mujer del presidente, y sus contratos con empresas que luego reciben adjudicaciones públicas millonarias. ¿Eso no es tráfico de influencias? ¿Eso no huele a corrupción? El pabellón estalló otra vez, porque esos casos están frescos, están en los juzgados, están siendo investigados en este momento y sin embargo el presidente del gobierno sigue como si nada, sin dar explicaciones, sin comparecer ante el Congreso para aclarar nada, protegido por su mayoría parlamentaria y por unos medios de comunicación que miran hacia otro lado. Y cuando alguien pregunta, cuando alguien investiga, cuando alguien se atreve a señalar ¿qué pasa? Que te llaman facha, que te acusan de hacer oposición destructiva, que te dicen que estás al servicio de la ultraderecha. Pero nosotros no vamos a callarnos. Vamos a seguir preguntando, vamos a seguir exigiendo explicaciones, vamos a seguir denunciando la corrupción, venga de donde venga, porque no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de honradez contra corrupción. Abascal hizo entonces una pausa, bebió un sorbo de agua, miró al público y siguió con tono más grave. Pero lo que más me indigna no son solo los casos individuales, lo que más me indigna es el sistema que permite que esto ocurra, porque en España, si robas un pan en un supermercado, vas a juicio en 2 meses. Pero si robas millones de euros con un cargo público, puedes estar 10 años en los juzgados, recurriendo, dilatando, negociando, y al final, si te condenan, la pena es ridícula. 2 años que no cumples, 3 años en régimen abierto, 4 años que luego te reducen por buen comportamiento. ¿Eso es justicia? No, eso es una burla. Propuso entonces medidas concretas. No se quedó solo en la denuncia, fue más allá. Desde Vox proponemos que cualquier cargo público condenado por corrupción vaya a la cárcel sin excepciones, sin tercer grado, sin indultos. Proponemos que se confisquen todos los bienes del corrupto y de su familia si se demuestra que provienen del delito. Proponemos que se inhabilite de por vida a quien robe dinero público y proponemos que las penas sean proporcionales a lo robado. Si robas 10 millones, 20 años de cárcel. Si robas 100 millones, cadena perpetua. Porque el que roba al Estado nos roba a todos y eso no puede quedar impune. Los aplausos fueron ensordecedores, porque esas propuestas, por duras que parezcan, resuenan con el sentimiento mayoritario de una ciudadanía harta de ver cómo los corruptos se van de rositas. Abascal también habló de la necesidad de reformar la justicia, mientras los jueces dependan de nombramientos políticos, mientras el Consejo General del Poder Judicial se reparta entre partidos, mientras los fiscales reciban órdenes del gobierno de turno, no habrá justicia independiente.
y sin justicia independiente, la corrupción seguirá. Por eso proponemos que los jueces sean elegidos por oposición, por méritos, sin intervención política. Que el fiscal general del Estado no sea nombrado por el presidente, sino por el Parlamento con mayoría cualificada. Que haya jueces especializados en corrupción que no puedan ser trasladados ni presionados. Y luego vino la parte más personal. Habló de las víctimas de la corrupción, esas personas anónimas que nunca salen en los telediarios. Cada euro robado es un euro que falta en algún sitio. Es una operación médica que se retrasa. Es una escuela que no se construye. Es una carretera que no se arregla. Es una pensión que no se sube. Por eso, cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando solo de políticos ladrones, estamos hablando de vidas destrozadas, de gente que ha muerto esperando una operación que se retrasó porque el dinero se lo robaron, de niños que estudian en barracones porque el presupuesto para el colegio acabó en un bolsillo. El ambiente en el pabellón era de rabia contenida, porque todos conocían algún caso cercano, todos habían sufrido de alguna manera las consecuencias de la corrupción. Y escucharlo dicho así, sin eufemismos, sin medias tintas, generaba una mezcla de indignación y de esperanza. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor de unos 70 años se levantó entre el público y pidió hablar. Los de seguridad se acercaron, pero Abascal les hizo un gesto para que la dejaran. Y esa mujer, con voz temblorosa pero firme, contó su historia. Mi marido trabajó 40 años como funcionario en el ayuntamiento. Era un hombre honrado que nunca se llevó ni un céntimo que no fuera suyo. Murió hace 5 años esperando una operación de corazón que se retrasó 6 meses porque no había presupuesto. Y luego me enteré de que el alcalde y varios concejales habían desviado fondos de sanidad para pagar comisiones en obras. Mi marido murió por culpa de esos ladrones. Y ninguno de ellos ha pisado la cárcel. El silencio era total. Muchos tenían lágrimas en los ojos y Abascal bajó del escenario, se acercó a la mujer y la abrazó. Por su marido y por miles como él es que no vamos a parar. Le doy mi palabra. Después del acto, cuando ya se habían apagado los focos, cuando las cámaras oficiales se habían ido, Abascal se quedó hablando con decenas de personas que querían contarle sus experiencias. Un empresario que había perdido contratos públicos porque no quiso pagar comisiones. Un profesor que vio cómo se desviaban fondos europeos destinados a educación. Una enfermera que trabajaba en un hospital con equipos obsoletos mientras los políticos se compraban coches oficiales de lujo. Testimonios reales, vidas reales, dolor real. Y mientras tanto, en Madrid, en las redacciones de los grandes medios, ya se estaba cociendo la respuesta. No al problema de la corrupción, claro, sino al discurso de Abascal. Los titulares ya estaban escritos. Abascal criminaliza a toda la clase política. Vox utiliza la corrupción para hacer demagogia. Discurso populista sin propuestas serias. La misma estrategia de siempre. Atacar al mensajero para no hablar del mensaje. Pero esta vez en las redes sociales la cosa fue diferente. Miles de personas compartían fragmentos del discurso, comentaban casos de corrupción que conocían, exigían justicia. El hashtag Cero Corrupción fue trending topic durante horas y muchos de los que lo compartían no eran votantes de Vox, eran ciudadanos hartos de todos los partidos, hartos de la impunidad, hartos de sentirse timados. En los pasillos del Congreso, varios diputados de otros partidos reconocieron en privado que Abascal había tocado una fibra sensible. Uno de ellos, del ala renovadora del PP, le confesó a un periodista: lo que ha dicho es verdad, el problema es que nosotros también tenemos el culo sucio y no podemos decirlo tan alto, y esa es precisamente la clave. La corrupción en España no es un problema de un partido, es un problema de un sistema donde PSOE y PP se han alternado en el poder durante décadas, donde ambos han tenido casos de corrupción, donde ambos se han protegido mutuamente cuando ha convenido. Y ese sistema no se va a reformar desde dentro, porque los que están dentro se benefician de él. Abascal terminó su intervención con una frase que ha quedado grabada: la corrupción no es un error, es un delito, y los delitos se pagan. Ha llegado el momento de que en España se pague de verdad, sin excepciones, sin privilegios, sin impunidad, porque un país donde los políticos roban sin consecuencias no es una democracia, es una cleptocracia, y nosotros queremos democracia de verdad. Y aquí estoy yo, después de haber visto el acto completo, después de haber escuchado los testimonios, después de haber leído las reacciones, y te digo una cosa: puede que no estés de acuerdo con Vox en muchas cosas, puede que no votes nunca a ese partido, pero en esto, en la lucha contra la corrupción, en la exigencia de justicia real, en la necesidad de reformar un sistema podrido, ¿quién puede estar en desacuerdo? Porque la corrupción nos afecta a todos. No importa tu ideología, no importa a quién votes, lo que importa es que el dinero público se use para lo que es,
para el bien común, no para enriquecer a 4 sinvergüenzas. Y si después de todo esto sigues pensando que la corrupción es inevitable, que todos los políticos son iguales, que no hay nada que hacer, entonces ya han ganado. Porque eso es exactamente lo que quieren, que te resignes, que no exijas, que mires para otro lado. Pero hay otra opción: exigir, denunciar, no callar. Y ese día en Valencia, miles de personas decidieron no callar más.